Saben, la mayoría de las personas consideran y creen en la importancia que tienen las plantas para el medio ambiente. Y eso está bien, pero lamentablemente no conocen los procesos los cuales la hacen tan especial. Digo, muchas veces conocemos los mecanismos a simple vista general, pero nunca abarcamos estos a gran profundidad. Por eso, en el día de hoy quiero hablar de una de las muchas estrategias que exitosamente han aplicado a las plantas a lo largo de su existencia y que les ha brindado una exitosa resiliencia, y esa estrategia se llama germinación. Bien, como sé que el campo de la botánica es bastante extenso, decidí hacer un pequeño introductorio para ver cómo funcionan los conceptos que vamos a tratar en este video. Primero, cuando el embrión decida germinar, liberará hormonas que estimularán la descomposición de las sustancias que ésta almacena. Segundo, las semillas no germinan directamente al estar en contacto con el suelo. Siempre habrá un tiempo de dormancia o latencia que le permitirá evaluar el entorno en el que se encuentra. También se tiene que saber que el cotiledón y el endospermo serán de gran importancia para suplir de alimentos al individuo, aun cuando éste no tenga la propia autonomía de captar recursos externos. Una cosita importante que más adelante veremos es que prefijos hipo y epi significan abajo y arriba. Esto es fundamental para comprender qué significa epicótilo y hipocótilo. Por último, en todo ser vivo, su nacimiento se da con una única célula denominada cigoto, que al multiplicarse alcanza una complejidad mayor y es lo que da formación al embrión. La germinación es el momento en el cual la semilla se abre para permitir el crecimiento de la plantula. Pero ¿cómo se formó esta semilla? Casi todas las plantas se reproducen de manera sexual, donde el polen, que es el que transporta el esperma, se une con el huevo, que en este caso es el óvulo, para dar lugar al embrión. El embrión en realidad es el conjunto celular primario que se multiplicará hasta dar lugar a lo que es la semilla en total, y alrededor de este se generará el pericarpio carnoso, que es la misma fruta y es conocido como el óvulo, y la formación de la semilla se conoce como ovario. Durante este desarrollo se generan regiones especializadas donde se llevarán a cabo procesos muy específicos para la formación de la plantula mucho más adelante. ¿A qué me refiero con esta parte? Hay que recordar, el embrión es un conjunto de células, como bien dije, con puntos de crecimiento especializados. Unos sirven para ser la parte promotora del desarrollo de la raíz y otros del tallo. En este caso se denominan ram y sam, donde uno significa meristemo apical de la raíz y el otro significa brote del meristemo apical. Son estructuras de crecimiento que darán lugar a la parte subterránea y aérea de la planta. Allí es donde se desarrollan los primordios foliares y radiculares de la planta, que son estructuras rudimentarias que promueven la primera etapa de crecimiento. Ahora, fisiológicamente, entendamos cómo está conformada la semilla. Comencemos por la parte que es visible para todos, y es la testa, también denominada como corteza. Es esa capa dura y llena de compuestos hidrofóbicos, al igual que de cutina, que permite aislar la semilla del agua entrante, cuya función también es aislar al embrión de las condiciones externas. Después está el cotiledón y el endospermo, que son muy importantes, ya que después de la germinación le brindarán el alimento necesario para que la planta se desarrolle y crezca hasta el momento en el que pueda producir su propio alimento, o sea, en el punto en el que consigas desarrollar sus primeras hojas va a ser el momento en el cual las hojas cotiledóneas y el endospermo que contiene la semilla no van a ser más necesarios. Después tenemos el epicótilo y el hipocótilo, que son tallos embrionarios donde se encuentran encima del cotiledón y debajo del cotiledón. Más adelante veremos por qué son tan importantes. Y por último tenemos la radiz
radícula, que será la primera extensión de la raíz en salir de la semilla y entrar en contacto con el suelo. Una vez desarrollada, podemos decir que la germinación es el proceso donde la semilla sale de su estado de dormancia para permitir el desarrollo del embrión. Hoy en día, las plantas no germinan en cualquier lugar, ya que su evolución les ha permitido desarrollar estratificaciones, o sea, mecanismos que permiten que la planta germine en condiciones favorables para su supervivencia. Un factor que juega un rol importante aquí es la estación del año. No para nadie es un secreto que las plantas dan lugar solo a una semilla, sino que generan muchas en cantidad. Y cuidado, porque sería un riesgo para ellas germinar todas al mismo tiempo si las condiciones que se presentan son las adecuadas. La mayoría se estará preguntando, ¿por qué no es una buena elección permitir que todas germinen simultáneamente? Bien, el argumento a esta afirmación está en que si las condiciones amigables solo hubieran sido temporales, todas las semillas que hayan germinado podrían morir o crecer muy enfermas, dando lugar a una herencia que no es favorable. Pero lo impresionante de ellas es que su adaptación les ha permitido a la mayoría germinar y que su germinación lo hagan de una forma escalonada. O sea, donde primero germinan unas, aprovechan las condiciones favorables y las otras, mientras tanto, esperarán en otra situación donde las condiciones sean favorables germinar. Esta es una de las pocas formas que le permiten a la semilla germinar exitosamente. Pero si escarbamos un poco más sobre cómo es este proceso latente, podemos encontrar que hay otras razones que hacen que el embrión alcance este estado de receso. La primera razón es fisiológica. Dentro de la semilla se desarrollan inhibidores químicos como lo es el ácido abscísico. Lo interesante de esta hormona es que promueve la latencia cuando la semilla aún se encuentra en la estructura maternal y también cuando no lo está, donde impide que se sinteticen esas enzimas que se encargarán de descomponer los nutrientes que hay dentro de la semilla, previniendo así la germinación. También quiero recalcar un dato interesante, y es que este mismo compuesto previene el crecimiento de las yemas de las plantas que ya tienen un desarrollo mucho más avanzado, donde su función consiste en no permitir que la planta genere hojas, por ejemplo, en épocas del año donde no se puede aprovechar una actividad fotosintética, por ejemplo el invierno, hasta que llegue la primavera. Volviendo al tema, la segunda razón es física. La testa es tan dura y tiene que haber un proceso abrasivo para que se ablande la semilla y así comienza a germinar. El tercer argumento es morfológico, donde la falta de maduración del embrión es la causa que hace que la germinación sea más tardía. Y la cuarta explicación es mecánica o química, donde simplemente las sustancias químicas que recubren la semilla hacen que el proceso de germinación se demore mucho más. Esto seguirá así hasta el punto en el que la semilla entre en contacto con el agua y asimismo se barran todas estas sustancias que hay encima de la testa. Hay otras razones que hacen que este proceso sea tardío. Hay otras también que hacen que la semilla germine, o de cómo hay semillas que son capaces de detectar si en su entorno hay oxígeno o no. Incluso algunas tienen fitocromos, que son pigmentos que se encargan de detectar si hay luz o no apropiada para realizar la fotosíntesis. Yo creo que la forma más asombrosa que tienen ellas para saber si las condiciones son favorables o no es por la estación del año. Si yo te preguntara a ti en qué estación del año estamos, tú, sin tener noción del mes en el que te encuentras, te guiarías por la temperatura que percibes. Si hace mucho frío, me dirías que estamos en invierno, y así sucesivamente. Pero a las plantas no les sirve esta forma, sino que se guían por algo llamado fotoperiodo. Ellas son capaces de percibir en qué época del año estamos solamente fijándose en la duración del día y la noche. Verás, si la mayor parte del día es luminosa, lo que implica que la menor parte del día es de noche, para que ellas capten esta información, logren determinar que están en verano, por ejemplo. Una vez entendido esto, quiero resaltar que muchos de estos procesos tú y yo los replicamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, si quiero hacer frijoles, los dejo en agua un día anterior
para que así la cáscara se ablande y al cocinarlos y comérmelos los nutrientes estén más biodisponibles y no me den un fuerte dolor de estómago porque no los puedo descomponer. Por ejemplo, la gente que escarifica la semilla para acelerar la germinación se ve mucho en la agricultura, pero cuidado, estos procesos tienen un riesgo. Si yo llego a tocar el endospermo, estos nutrientes faltantes pueden influir mucho más adelante en el crecimiento de la planta, impidiendo su desarrollo completo antes de que llegue a formar la primera hoja y no pueda realizar la fotosíntesis. Si yo llego a tocar el embrión, se vuelve más difícil para que la planta pueda germinar. Hay que tener en cuenta que no todas las semillas logran germinar y esto lo puedes ver sencillamente comprando un paquete donde te señalan que solo un cierto porcentaje de ellas germinará exitosamente bajo las condiciones adecuadas. Y esto es importante saberlo cuando se trabaja, por ejemplo, en el sector agrícola. Existen estudios que buscan mejorar la probabilidad en la germinación de muchas especies, y esto lo hacen para que la excesiva recolección que se está presentando no genere una presión sobre las poblaciones. Hay investigaciones adicionales que buscan mejorar la germinación para que cuando las plantas crezcan tengan una mejor proporción de biomoléculas en mayor cantidad y calidad. El girasol es una de las plantas oleaginosas más importantes en esta industria. Prensando las hojas se extraen los aceites que ésta contiene. Hay estudios que con solo mejorando el proceso de germinación pueden obtener extractos solubles de agua, una sustancia que se cree que tiene características muy similares a las de la leche, e incluso se está buscando obtener harina de mejor calidad. Pero lamentablemente, con las temperaturas y la masiva extinción que se presenta en estos días, este engranaje biológico corre un terrible riesgo. Verán, las plantas tienen dos mecanismos para asegurar la supervivencia de su descendencia. Uno de ellos, ya lo vimos, que es promover la latencia. El otro es la morfología que adquiere la semilla o la forma que adquiere el fruto que la contiene. En el primer caso, esta se ensambla de tal manera que sea ligera y el viento la pueda arrastrar con facilidad. En la segunda, su desarrollo se da en un fruto que sea muy llamativo para los animales. Por ejemplo, que sea carnoso o que tenga un color muy particular y así por medio de las heces llegar lejos del lugar de su origen. Hay más estrategias también que están involucradas en cómo la semilla se logra dispersar lejanamente. Entonces aquí radica la importancia que tienen los animales para la conservación de estas conexiones ecológicas. Todo esto es lo que se tiene que tener en cuenta para que no se repita el caso de extinción que se vivió con el dodo, una especie que vivía en las islas Mauritius. Estamos hablando aproximadamente del año 1600. Esta ave no voladora se comía los frutos del Calvarian Major Tree, un árbol con madera muy interesante para usos en nuestra civilización. Lamentablemente, con la llegada de los europeos a mediados del siglo XVII, arrasaron con esta coevolución, ya que cazaban y destruían los nidos con la masiva deforestación que estaban llevando en la isla. Como bien sabemos, todo exceso tiene un límite, hasta el punto que el suceso que puede ocurrir es inminente. Y así fue como los frutos que producía este árbol no se podían esparcir debido a la ausencia de esta ave. Hacía bastante tiempo que no se reportaba ninguna especie joven de este árbol. Después de 300 años, se sabe que el doctor Stanley logró alimentar especies no nativas con estos frutos, logrando así esparcir las semillas. Se sabe que los árboles tienen la capacidad de elegir cuáles de estos mecanismos van a utilizar para que su próximo linaje se superponga a estos inconvenientes. Es lo que se conoce como estrategia de compensación. Y algunos podrían pensar, pero si pueden elegir, ¿por qué no usan las estrategias simultáneamente? No busquen una manera que promueva la latencia y que al mismo tiempo promueva la dispersión. Y la respuesta es que no es tan sencillo para ellas. Cada planta muy difícilmente dispone sus recursos para aplicar alguna estrategia y es tan costosa
energéticamente que se requieren muchos recursos para llevarlas a cabo. Solo por esta mera razón, las plantas presentan un enorme riesgo si la estrategia que escogen no llega a ser exitosa, poniendo en riesgo así su próxima generación. Y sí, producir un fruto muy carnoso para llamar la atención de algún depredador o extender la rama de cierta manera para que la semilla logre suspenderse en el aire de cierta manera no es algo fácil de llevar cuando tienes que velar por tu propia supervivencia también. Hay estudios que señalan que árboles con mayor altitud tienden a desarrollar más una técnica que otra, donde llevar a cabo un mecanismo conlleva descartar el otro en un cierto porcentaje. Otros en cambio destacan que la interacción planta-frugívoro se ve más frecuentemente cuando el fruto que produce la planta tiende a cubrir la alimentación de un mayor número de especies, haciendo que sea viable la elección de producir el fruto. Incluso la estratificación que tengan los árboles juega un rol fundamental, o sea, en qué intervalo de altitud desarrolla sus frutos, que influye en si son los animales terrestres o los animales aéreos quienes dispersan las semillas, siendo los últimos claramente más exitosos en la dispersión. Para lo último quería hablar de cómo se produce este maravilloso proceso denominado germinación. Sé que me tardé mucho en hablar de esta parte, pero siento que hablar de la importancia que tiene para la naturaleza y para nosotros es importante. Ahora sí, el hipocótilo, tallo inferior que se encuentra debajo del cotiledón, empieza a crecer con los nutrientes que empieza a captar el embrión y que están siendo liberados por las enzimas. Este crecimiento inferior impulsa hacia arriba el cotiledón que a su vez empuja el epicótilo, dando lugar a la plántula, con sus hojas embrionarias que servirán como recurso alimenticio hasta que la planta produzca sus primeras hojas para asimismo generar su propio alimento. La radícula, por otro lado, se extiende hasta el punto de quedar anclada con el suelo y así seguirse generando la raíz primaria y consecutivamente las raíces secundarias y los pelos radiculares. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó, espero que le des un like al video, ya que me haría mucha ilusión que te guste lo que estoy llevando a cabo. Gracias.